Buenas tardes nuevamente, señoras y señores. Continuamos con las actividades del día de hoy de esta 10ª Bienal Internacional de Radio. A nuestros amigos que siguen el desarrollo de este programa académico por medio de la página web o por internet, pueden enviar sus preguntas vía Twitter en la cuenta @bienalradio o inscribiendo el hashtag Bienal Radio. Y al mismo tiempo, aquí en el Teatro de las Artes, recuerden que pueden formular sus preguntas y proponerlas una vez que haya concluido la exposición. La conferencia magistral de este día, 8 de octubre, está a cargo del doctor Guillermo Orozco, quien es uno de los más importantes investigadores mexicanos en materia de medios y comunicación. Por esta razón, la 10ª Bienal Internacional de Radio le agradece puntualmente su presencia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El doctor Orozco viene acompañado por el doctor Jerónimo Repol, quien tendrá a su cargo la presentación y moderación de esta conferencia magistral. El doctor Jerónimo Repol es profesor investigador de tiempo completo y también consejero universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido tesorero y antes secretario administrativo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y fue coordinador de acreditación del Consejo de Acreditación de la Comunicación, AC, en donde actualmente es coordinador de vigilancia. Tiene la palabra el doctor Jerónimo Repol. Bueno, buenos días otra vez. Me toca presentar a Guillermo Orozco, que en buena medida la mayor parte de ustedes lo conoce. Unas coordenadas mínimas para entender desde dónde viene y desde dónde nos va a hablar. No le voy a quitar mucho tiempo a la conferencia, al contrario, creo que su palabra es lo que les interesa a ustedes y a mí en particular. Guillermo tiene una formación en comunicación por el ITESO de Guadalajara en primera instancia y después una formación ya cruzada con lo que es su especialidad en educación, primero en Alemania y después con su doctorado en la Universidad de Harvard. Y a su regreso a México desarrolló todo un programa de investigación que tuvo una impronta significativa no solo en el país, sino en toda América Latina, en el ámbito de los estudios de audiencia, de los estudios de recepción en particular, y también en la recepción crítica y la alfabetización de medios, con su perspectiva en términos de educomunicación. Desarrolló un modelo específico para los estudios de audiencia que se llama, o que se ha definido como el modelo de la múltiple mediación, operacionalizando la perspectiva de Jesús Martín Barbero. Y es, por supuesto, uno de los investigadores que desde América Latina tiene presencia en el contexto internacional, es una de las voces autorizadas. En particular, en este momento, es el director del Departamento de Comunicación de la Universidad de Guadalajara y co-coordina con María Inmaculata Vasallo de López, la investigadora brasileña de San Pablo, el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, que ha dado frutos desde el 2006 hasta aquí y que está todo su material contenido en la página del mismo Vitel y que les recomiendo que revisen porque es una aproximación, digamos, que nos permite tener una perspectiva comparativa y al mismo tiempo rica en datos de la producción en ficción en América Latina con análisis críticos de lo que ahí está sucediendo. Desde esa perspectiva no voy a hablar de las publicaciones de Guillermo porque son muchísimas. Lo que sí quisiera subrayar son dos aspectos que uno lo van a comprobar ustedes en este momento, que siempre es la frescura con la que ilumina los procesos de comunicación, que en definitiva son procesos sociales, reorganizando la teoría o fundando teoría desde un espacio específico, como es el de América Latina, interrogando y dialogando con la teoría anglosajona y, por tanto, aterrizando estos contextos y dándonos claves metodológicas. Por otra parte, y es lo que ustedes van a constatar, siempre tiene una perspectiva pedagógica de la cual tenemos que aprenderle en todas sus manifestaciones públicas. La claridad y la precisión de lo que quiere decir
también forma parte de su desarrollo profesional y de lo que nos ha enseñado a muchos. Y desde ese lugar yo le quisiera agradecer particularmente la generosidad que tiene para con todos sus colegas y para quienes nos formamos con él. Entonces, desde ese lugar les pido una calurosa recepción a Guillermo y tomará la palabra en este momento. Guillermo, muchas gracias. Bueno, aquí con el PowerPoint que no lo veo acá atrás. Sí, se corta. Y el que veo acá está medio cortado. Si los colegas técnicos lo pudieran recorrer un poco. Se alcanza. Es que acá no, sí, por aquí sale. ¿Se ve bien? Ah, es que está arriba, perdón, yo buscaba aquí abajo. Ok, está arriba se ve bien. Ok, bueno, muchas gracias por esta generosa y amable presentación de Jerónimo Ripoll, y muchas gracias por su asistencia aquí en esta hora, en este día. Por supuesto, muchísimas gracias a la Bienal, a los organizadores, al maestro Tenorio, a la maestra Hilda Saraí Gómez, y por haberme invitado a este espacio, y por supuesto a todas las edecanes que han hecho un trabajo espléndido con la organización y la atención durante estos días. Como ha mencionado Jerónimo, yo vengo de la investigación de las audiencias, sobre todo, y desde ahí es que voy a tratar de preguntarme más que nada esta pregunta que supongo que está igual lo de aquí a lo de allá. Sí, bueno. Me interesan las audiencias y es donde yo he pensado y avanzado más una reflexión, pero también me interesa llegar a la radio como medio a través de las audiencias. Y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy, y no de cualquier manera, sino a través de un género mediático, que es tanto cinematográfico como televisivo, como radiofónico, que es la ficción. Y por ficción estoy entendiendo todo aquello que no es la realidad, pero que podría serlo. Es como un entendimiento bastante general y que todos manejamos. Hay telenovelas, teleseries, hay docudramas, hay dramatizados, y todo eso compone la ficción. La ficción tanto en el cine, en la televisión, como en la radio. Curiosamente, cuando yo preparaba esta intervención acá, me puse a recordar qué había significado la radio en mi historia personal, y descubrí algo que por ahí estaba enterrado porque fue a muy temprana edad, que el primer medio con el que yo tuve contacto, que recuerdo, fue con la radio. Como a los 3 años, cuando mis padres me acercaron a una cosa que era un radio grande para escuchar la hora de Cricri. Cricri, el grillo cantor se llamaba, y estaba narrado por Gabilondo Soler, su creador, y tocaban la música de Cricri. Y bueno, eso me impactó mucho, pero me impactó más cuando yo volvía de la escuela de primaria. Este recuerdo del grillo cantor por radio fue a los 3 años, 3 y medio, pero a los 5 o 5 y medio yo volvía del kinder, del preescolar, a la casa de mi abuela, que estaba muy cerca del preescolar, y ahí esperaba a que llegaran por... Y recuerdo que ella escuchaba radionovelas, y yo junto con ella empecé a escuchar radiodrama. Y era impactante porque yo creo que que la audiencia, el que uno como radioescucha se forme la película de lo que está narrando, se forme el video de la radionovela en la mente, lo hace mucho más partícipe de ese video que cuando simplemente estamos viendo una película o un video o una telenovela en la televisión. Entonces tengo muy marcado la radionovela Palmolive, porque era anunciada por Palmolive,
y cómo uno seguía con atención para escuchar hasta el último suspiro del personaje, para poder estar sin perder nada de lo que pasaba en la bocina del radio. Entonces, bueno, con estos dos recuerdos en mente, yo quisiera volver a la primera diapositiva, al título mismo, porque quisiera explicarlo. Con esto del medio al relato no estoy proponiendo abandonar el estudio de los medios y desentendernos del medio de ninguno, menos del radiofónico, que en este momento me interesa mucho y sobre eso voy a reflexionar, pero creo que la manera de llegar a él lo voy a hacer a través del relato mismo, no de la institucionalidad o las otras características que componen a los medios, como sería la estética, el guión narrativo, los significados que se transmiten, la parte política, la parte económica, mercantil, que está siempre detrás de cada medio. Entonces, no se trata de abandonar al medio, sino de dejarlo de manera secundaria, temporalmente, para irnos al relato, para entender desde el relato, entender el medio y hacerlo a través de la vinculación que las audiencias tienen con un género particular, que es el género de ficción, en este caso, ficción radiofónica. Voy a… ¿Mejor este? No, ¿sí? ¿Lo cambiamos? Sí, bueno, esperemos que este esté mejor. El otro estaba teniendo algunos problemas. Entonces, hecha esta aclaración, la pregunta que me hago, que ya la habían visto ustedes, es dónde han quedado las radioaudiencias en este ecosistema comunicacional. Yo creo que la radio inauguró la radionovela, no fue la televisión la que inauguró con la telenovela este tipo de drama y de ficción, fue la radio. Y justamente es lo que la radio ha abandonado ahora, aunque todavía en algunos lugares de México se escucha la radionovela Calimán y hay otras por ahí que en lo local, en estaciones locales se tienen, pero en las estaciones nacionales se ha perdido este género radiofónico. Y yo creo que es desde ahí donde podemos entrar para ver cuál es el vínculo que tienen las audiencias y por qué las audiencias se han quedado fuera, las radioaudiencias, y cómo podemos recuperarlas, y recuperándolas, cómo podemos recuperar esa parte propositiva de la radio. Yo creo que la radio perdió el ser un medio de comunicación, se ha quedado, y aquí varios de los colegas que me han precedido en estos días lo han enfatizado, se ha quedado como un mero transmisor. Es un medio transmisor que transmite música, noticias y publicidad. Pero no, y raramente transmite otra cosa, género de debate, de diálogo, narraciones, y bueno, y ha perdido la transmisión, generación de la ficción, que es donde puede involucrar a la radioaudiencia. Aquí se fue. A ver, vamos a ver si lo recuperamos porque… Ya, aquí estamos, ok. Yo creo que si ha habido alguna… Voy a hacer unas comparaciones posteriormente con el vínculo de las audiencias con los medios más visuales, el cine y la televisión, pero yo quisiera dejar muy claro de entrada que la radio no solamente se dirige a las audiencias desde la ficción para proporcionarles un relato más o menos emocionante, más o menos dramático, sino que las va haciendo desde de entrada
como ningún otro medio, las va haciendo cómplices de ese relato. La televisión y el cine tienen que trabajar mucho para hacernos cómplices. Y yo creo que lo que han logrado, a diferencia de la radio, que por su característica de su estructura, o más bien de lo radiofónico, va ahí esta posibilidad de la complicidad de la audiencia, que tiene que completar con imágenes lo que se va narrando en el audio. Los otros medios visuales tienen la posibilidad de las imágenes y entonces no le desafían a la audiencia a participar completando el relato, y le dan las imágenes y le dan pues toda la narración que estamos acostumbrados a ver. En cambio, la radio no, la radio de entrada, para poder tener éxito con su ficción, necesita no solamente tener una audiencia que lo escuche, sino la complicidad de esa audiencia para poder disfrutar lo que está narrando. Para poder hacerse su propia película con mayor o con menor escenografía, pero nosotros como radioescuchas tenemos que meter la mente y estar muy activos frente al discurso sonoro, radiofónico de la radio. De otra manera no podemos hacer eso. Entonces, bueno, va funcionando, aunque un poco lento, atorándose en cada diapositiva. Yo creo que en este momento una de las cosas que están cambiando más es el vínculo que tienen las audiencias con los medios audiovisuales, incluida la radio. Voy a utilizar el ejemplo del cine y de la televisión para entender lo que significa la transformación que está teniendo este vínculo de su relato con las audiencias cinematográficas y televisivas. Me parece a mí que bueno, aquí está una de las fotos de Calimán. Creo que la radio, a la inversa del cine y la televisión, tenía el gran poder de influir y de convocar a sus audiencias a través de la radionovela, sobre todo, de involucrarlas creativamente para que completaran el relato radiofónico con las imágenes que se iban forjando en la mente, y lo perdió al abandonar el género de ficción. En cambio, el cine y la televisión les ha costado mucho trabajo construir este vínculo, y lo están modificando ahora con algunas series, y es justamente ahí que vale la pena pensar la relación de qué es lo que está pasando. Al igual que la televisión, y a diferencia del cine, la radio tiene la posibilidad de lo que se llama el directo, o sea, de conectarnos directamente, por ejemplo, con un acontecimiento, con lo que está pasando en la calle. Hay un narrador que está a través de la radio contando el problema, la manifestación que está pasando allá afuera. Eso es directo y es inmediato. La televisión tiene esa posibilidad del directo y del inmediato. El cine no. El cine va a través de de un trabajo de laboratorio y postproducción, y no nos coloca frente a sus imágenes ni de inmediato ni en directo, sino después de que han pasado todo un trabajo cinematográfico del propio director, que quiere darle una particular forma a sus imágenes, a su escenografía, a los colores, al diseño de cada escena. En este sentido, la radio ok, sí, aquí es te lo voy a pasar a ti para que tú presiones la tecla
que debe estar. Sí, ya me avisaron que solamente debo presionar una tecla, pero desde acá no logro ver claramente cuál de las dos, y a veces hago clic en una y otras veces hago clic en otra. Disculpas, pero estos problemas entonces habían sido míos y no de allá de los colegas que están detrás del auditorio. Bueno, entonces, pasa la siguiente. Hay un elemento que me parece que es lo más rescatable de la radio. Voy a hablar de las ventajas, el potencial que tiene el lenguaje radiofónico en función de involucrar a sus audiencias, comparado con el potencial que tiene el cine y la televisión. Y yo creo que el radio necesariamente involucra a las audiencias, no solamente como espectadores, en la ficción. No en las noticias, ni en la música, ni en la publicidad. En la ficción, para poder hacer sentido completo y emocionarnos con la ficción narrada, necesitamos completar con nuestras propias imágenes que emanan de experiencias anteriores, de lo que conocemos, de nuestra mente, de lo que estamos pensando, de lo que nos evoca, lo que estamos escuchando. Y entonces, para hacer sentido y disfrutar realmente la ficción, necesitamos ser, como audiencias, una especie de coproductores del relato radiofónico. Y, en cambio, de la televisión y del cine no necesitamos ser coproductores en el relato original. Podemos serlo transmedialmente, después en las historias que vamos a contar y vamos a producir en video o en cualquier otro dispositivo visual digital, a partir de un relato audiovisual al cual hemos accedido. Pero con la radio requiere nuestra coproducción para que el relato se complete. De alguna manera vamos a decir que el relato radiofónico, al enfatizar únicamente el audio y lo sonoro, deja a la audiencia que lo escucha completar con sus propias imágenes. Lo mismo pasa con el libro. El libro es un relato escrito donde el lector va forjándose una imagen de lo que está siendo narrado. Por eso después no coincide la imagen que uno se forja al leer un libro con la película que el director, con otra imagen, se hizo del mismo relato que todos leímos, director de película y lectores de libro, lo cual pasa mucho con Harry Potter y todos estos libros famosos, donde no necesariamente coincidimos en las mismas imágenes a partir de la lectura escrita de las obras de ficción, como es la de Harry Potter. En este sentido, tenemos que completar el relato para poder disfrutar el relato radiofónico, pero no tenemos que completar el relato televisivo para poder disfrutar ese relato televisivo. Esto es importante y pareciera muy trivial y casi obvio, sin embargo tiene repercusiones importantes, porque la radio de entrada no solamente nos va haciendo coproductores, sino cómplices del relato que nos cuenta. Y entonces el resultado es lo que sería la radioficción, donde las audiencias hemos sido muy activas, muy creativas, muy imaginativas. Y la radioficción prácticamente se ha extinguido, salvo raros especímenes que quedan en la radio actual. Y para entender cómo se da nuestro vínculo y todo lo que tienen que hacer los otros medios más visuales, yo quisiera poner aquí detenerme momentáneamente en la película Gravity. Si nosotros estamos de acuerdo en que la ficción es algo que no es real, pero que podría serlo, el primer criterio para que la ficción resulte buena ficción es que sea creíble. Y el relato audiovisual debe construir su credibilidad frente a la audiencia, porque si no es creíble,
entonces la audiencia no va a seguir viendo ese relato. En segundo lugar, tiene que hacerlo, sobre todo, y lo ha hecho con una verosimilitud basada en el sentido común, en donde todos coincidimos, en donde todos podemos estar de acuerdo. Entonces ahí se construye la verosimilitud para apelar a la credibilidad de los televidentes, de las audiencias cinematográficas y de todos los medios audiovisuales. Y lo que está cambiando en la relación de la ficción audiovisual y las audiencias es justamente que este vínculo se ha roto. Y el vínculo que están haciendo películas como Gravity, yo espero que la mayoría de ustedes por lo menos hayan visto esta película, es que no está basado en la verosimilitud. O sea que está logrando la credibilidad de la audiencia basado en la posibilidad de ocurrencia de lo que nos cuenta el director Cuarón que pasó en el espacio. Yo creo que lo emocionante de la película y lo que nos atrapa es que resulta muy creíble lo que pasó en el espacio, cuando ni siquiera sabemos si eso es posible. En todo caso puede ser probable. Hay un criterio probabilístico, pero no hay un criterio ni de verdad, ni de que haya pasado, ni siquiera de posibilidad. Es de probabilidad. Como en la ciencia ficción y más allá de la ciencia ficción, me parece a mí que entonces, de todas maneras, nos engancha y nos convence y podemos creer que aquello puede pasar en la realidad del espacio. Entonces, lo que se ha movido con esto, lo quiero enfatizar, es que la credibilidad en los medios audiovisuales tiene otros criterios para que nosotros la disfrutemos, que tiene que conseguirse con una buena imaginación, más bien son criterios de una gran imaginación del propio director o directora de esa ficción. Pero esto en la radio no sería tan necesario, porque la radio ya nos ha enganchado y necesita de nuestra participación para construir su relato. Entonces, esto que tiene que ser tan importante en los medios audiovisuales, que todos pensamos que son los medios más populares y debieran serlo, porque nos dan un mensaje mucho más completo, un relato más completo, la radio ya lo tenía. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué lo ha ido perdiendo frente a los medios audiovisuales? ¿Qué fue lo que pasó que la radio se dedicó únicamente a ser transmisora, noticias, música, publicidad, y dejó de ser provocadora del diálogo, de la complicidad de sus audiencias con los cuentos dramáticos que nos contaba? No tengo yo la respuesta a esto, pero podemos irla pensando y dialogando después. Y el otro ejemplo que les quería mostrar es esta serie de Lost, donde justamente Lost viene a utilizar en parte los criterios de credibilidad y para enganchar a su audiencia que ha sido utilizado por la radio. El relato de Lost no está completo, al igual que el relato sonoro de la radio no está completo. No porque le falte lo visual, sino porque no le falta mucho de la historia, mucho del cuento, mucho del relato. En Lost, el espectador, la audiencia, tiene que completar qué debió haber pasado para que esté pasando lo que estoy viendo en este momento. Y sin embargo se engancha justamente este desafío a la audiencia, a la inteligencia y a la creatividad y a la capacidad narrativa de la audiencia. Es lo que están logrando series como Lost y otras actualmente, que están siendo tan populares a nivel global y que están enganchando de una manera activa a la audiencia y la están tomando como un ser inteligente, activo, creativo, capaz de completar el rompecabezas. Bueno, pues la radio desde un principio enganchaba hacia a su audiencia como una audiencia activa, creativa,
que no solamente va a completar el rompecabezas, sino que le va a poner las imágenes que no tiene el relato sonoro. Entonces, me parece a mí que esto es como el gran desafío que tiene la radio actualmente, el de asumir que lo que está buscando es realmente la complicidad de la audiencia y que la va a lograr únicamente a través de los relatos de ficción, porque es donde el relato está para ser completado por todos nosotros como radioescuchas. Bueno, aquí hay una diapositiva que encontré por ahí de la Guerra de Mundos, pero me parece que tenemos que tener en cuenta algunas cosas y otras. Esto no pretende ser una exposición completa. Espero que podamos pronto comenzar a dialogar ahora aquí mismo en la sala, pero yo creo que hay que tener en cuenta que han cambiado tres cosas en la ficción y que a partir de la ficción y de las audiencias involucradas en ficción a través del medio radio, deberíamos poder desafiar a la radio para que la radio recobre su papel protagónico como medio de comunicación y no solo como medio transmisor de informaciones y demás. Uno, que ha cambiado la manera en que la ficción y sus productores conciben y asumen a sus audiencias. Pero la radio no ha modificado su manera de asumir a sus audiencias o de volver a la manera en que las asumía cuando nos ofrecía muchísimas radionovelas. Ahora la manera de asumir a la audiencia radiofónica es meramente como oyente, como escucha al cual se le da información. Está utilizando a la audiencia como mera receptora de una transmisión. Porque ni siquiera la música que transmite la radio es la música original de la radio, salvo que nos transmita un concierto en vivo, lo cual cada vez es más esporádico. Quien transmite la música en vivo y la música nueva es todos los sitios en internet, en YouTube, etcétera, de donde los jóvenes los bajan de manera legal o de manera no tan legal, los amplifican a través de todas estas aplicaciones que hay, que ya se han mencionado. Spotify, por ejemplo, es uno, etcétera. Entonces, yo creo que a la radio le tiene que caer el 20 de que tuvo una concepción mucho más avanzada de su audiencia en sus orígenes que hoy. Y que hoy, justamente, los medios audiovisuales están volviendo a esta concepción de la audiencia como gente inteligente a la cual le desafían para poder engancharla a través de su complicidad con la trama, no con la verosimilitud ni con la credibilidad del relato de ficción. O sea que yo creo que está la mesa puesta para que la radio retome esa parte. También, bueno, ha cambiado el modo en que las audiencias se están reasumiendo a sí mismas, sobre todo las audiencias más jóvenes. Quieren estar participando, quieren hacer recomposiciones y ahí viene lo transmedial, porque una vez que nosotros completamos un relato, bueno, estamos haciendo nuestra propia historia, ahí empieza la cadena posible de historias transmediales, que después las vamos a poder comentar a través de cualquier dispositivo, desde el celular hasta Facebook, etcétera, las redes sociales, y que lo interesante sería que empezáramos a contar cuentos. Eso es lo único que faltaría para que la radio, o más bien la radio actual no, pero todo lo que es lo sonoro, parecido a la radio, pero que está en lo digital, se hiciera transmedial de manera auditiva únicamente. Y también luego el salto a ser audiovisual. Y bueno, hay un escenario justamente de transmediación que yo creo que es casi natural a la radio. La radio, por esta característica de su relato incompleto, permite la colaboración, necesita de la coproducción, lo repito, y
tiene, digamos, que la mesa puesta para recuperar a sus audiencias. Creo entonces que, no, si quieres esto ya. El momento en el que estamos es, primero, reconocer que la radio fue perdiendo a sus audiencias en la medida en que dejó de producir sus propios relatos de ficción. Al definirse en estas últimas décadas como un medio casi exclusivamente transmisor de informaciones y relatos no ficcionales producidos desde otras fuentes como la noticia, la música y la publicidad, se convirtió en una bocina más fija, o que va en el coche, o que entra a cualquier salón, o que podemos encender y apagar y tener de música de fondo cuando estamos estudiando, trabajando, etc. Yo creo que la radio tiene que aspirar a ser algo más que eso. Y era algo mucho más que eso en sus orígenes. Entonces, con esto quiero terminar esta presentación. Creo que hay que descaminar la historia de la radio. Hay que recuperar el sentido de lo radiofónico a través del relato de ficción, a través de los cuentos, y que justamente porque estamos en un escenario transmedial, los cuentos pueden después amplificarse y encadenarse en una serie de cuentos, en muchísimos otros dispositivos, incluso con imágenes. ¿Qué tal si, así como en el cómic, esto es el cómic de Calimán, eso es una historia transmedia? Está la radionovela que se escucha en muchas estaciones, sobre todo de provincia, todavía. Es repetición de repetición, es la misma. No hay muchos capítulos nuevos. Vuelven otra vez a poner la misma y la gente lo escucha en ciertos lugares. Cuando viene el cómic, eso ya es una historia transmedia, en el mejor sentido que nuestro colega Scolari concibe el transmedia. Y cuando la gente empieza a rehacer el cuento y a seguirlo comentando, ahí lo único que faltaría para salir del comentario es ver cómo se imaginan a Calimán. Claro, ya hay alguien que se adelantó y nos lo puso en el cómic, en los cuentos con imágenes. Pero se pueden hacer la historia de otros Calimanes, tanto en cómic como en video, ponerle imágenes, ponerlo en situaciones distintas, actualizarlo, llevarlo a otro planeta, en fin, o sea, que esta radionovela que ha impactado tanto a los mexicanos, por lo menos, puede ser, y lo pongo meramente como ejemplo, un punto de arranque para empezar a recontar y recontar y recontar, formulando, creando cuentos a partir del relato radiofónico, pero hacerlo también en otros lenguajes audiovisuales, en fotografía, en imágenes, en cómic, en animación, etc. Bueno, esto era fundamentalmente lo que yo quería comunicarles. Yo creo que tenemos como comunicadores un reto muy importante y como instituciones de la cultura en México un desafío enorme porque están los elementos puestos sobre la mesa. Esa es mi percepción, estoy convencido de que están. Es cuestión nada más de invertir un poco de tiempo, esfuerzo, actores, algo de presupuesto para volver a los radiodramas que hicieron estremecer, llorar. El primer medio audiovisual del siglo XX que hizo llorar a sus audiencias fue la radio, ni el cine ni la televisión. Eso la han hecho llorar después. Pero la radio fue la que hizo emocionarse, llorar o reír, disfrutar a sus audiencias. Y yo creo que está todavía en posibilidad de hacerlo y tenemos la tecnología a la mano, tenemos el escenario transmedia, es cuestión de tomar decisiones desde las audiencias por demandar eso a la radio y desde la radio
para ofrecerle a las audiencias, a todos nosotros, más ficción, porque es a través de la ficción que nos vamos convirtiendo en, lo que aquí se mencionó también, en prosumidores, que yo más bien diría en creadores, en coproductores, no solamente en audiencias espectadoras, receptivas de lo que otros hacen. Y de esta manera llegaremos a ser interlocutores, justo a través de la ficción tan criticada por los intelectuales en América Latina y quizá en todo el mundo, pero las críticas que yo conozco son de intelectuales de América Latina, que bueno, la ficción es para entretener. Yo creo que la ficción es para emocionar, para permitirnos asumir un rol coproductor y protagónico en una interlocución con los medios de comunicación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. No sé si hay preguntas del público para iniciar un diálogo o no. Si les quedó todo clarísimo, si están inventando historias en este momento o cuentos. Sí. Bueno, se podría pensar así, sin embargo, yo hice un hecho experimento con mis propios alumnos de licenciatura y de maestría en el curso que tengo de Comunicación para el Cambio Social, ahí en la Universidad de Guadalajara, y les he puesto la mitad por lo menos, son como 15 cassettes, originalmente eran cassettes de grabadora y originalmente fueron discos de la serie Jurado número 13, que se hizo en los años 68, 70. Y son radiodramas, o sea, dramatizan problemas para cambiar la manera de pensar de la gente con respecto a problemáticas como el ser pasivos o el intervenir en los problemas de la comunidad. Y bueno, mis alumnos quedan pero fascinados con el relato radiofónico. Es decir, que no ha perdido momento. Lo que pasa es que hemos dejado de usarlo, pero el relato radiofónico es muy impactante porque cuenta con el elemento central de la voz, y la voz humana comunica calor, eso está demostrado por otros autores. Y este calor es lo que te da la cercanía, que muchas veces un video no te da. Cierto que hay una tendencia global, actual, de que todo va visualmente y de que nos divertimos y queremos estar en relación con todas las múltiples pantallas. Está dominando el concepto de pantalla también en la investigación. No hay mucha investigación de lo radiofónico, ha perdido momento, pero eso no quiere decir que haya dejado de interesar y de impactar. Es que no hay muchas opciones para que nosotros nos enfrentemos a los relatos radiofónicos. Como que a los productores, comerciantes, anunciantes les dejó de interesar eso, pero no es que haya perdido impacto. Yo lo he comprobado con mis alumnos. El primer año tenía como miedo de a ver qué va a pasar, se van a aburrir. Bueno, han llegado hasta las lágrimas. Claro, son unos relatos muy buenos.
Es una colección que está accesible en YouTube, la pueden bajar, Jurado número 13, y pueden comprobar por ustedes mismos la calidad de lo que está ahí. Es actuado totalmente, con unas voces increíbles, envidiables, con música, efectos, con todo, y un argumento central que es convincente, no solo por la lógica del argumento, sino por toda la emotividad que comunica y cómo lo van recibiendo los otros. Entonces, sí, yo creo que hay una tendencia global en la que estamos, pero que no por eso, no por el desuso del relato radiofónico, el relato radiofónico perdió su fuerza. Es simplemente que no lo estamos usando. Esa sería mi conclusión a partir de este ejemplo. Acá están llegando algunas preguntas. Sí, ahí tengo dos más. Sí, hago esta pregunta y sigo con ustedes dos, porque tiene relación con la previa. En función de este alejamiento de las audiencias, ¿cómo la radio puede potencializar su carácter narrativo y romper los límites que la misma audiencia le plantea? ¿Cómo la red puede, la radio? La radio. A la radio. Bueno, yo creo, a mí me parecería como muy sencillo si yo tuviera una estación de radio. Simplemente, en lugar de transmitir música bajada o comprada de los CDs que están en las tiendas donde venden los CDs, yo pondría un comentarista que estuviera hablando al mismo DJ, por ejemplo, una hora de jazz, y ponen un DJ de jazz o de lo que sea, pero que haya la intervención de alguien que le cambie la mera escucha de la música y que ponga un relato y que vaya interactuando con el escucha, con el radio escucha. O sea, desde ahí hasta comenzar con narraciones, narrar, así como en la revista del País vienen unas narraciones cortas al inicio y al final. No sé si ustedes han leído, que son una sola página. Son pequeños cuentos, como los que hace en la jornada Cristina Pacheco. Son pequeñas narraciones, pequeños cuentos. Eso narrado en radio cobra una dimensión muy distinta. Yo comenzaría por eso e iría haciendo cuentos cortos, cuentos actuados de media hora, para no tratar de cansar a la audiencia, sino, o sea, que la audiencia que va brincando de un medio a otro, de una pantalla a otra, si se nos queda 20 minutos en un cuento actuado radiofónico, yo creo que ahí vamos logrando este intercambio. Así comenzaría yo de manera gradual, y yo creo que la radio pública puede hacerlo perfectamente, porque no está buscando de entrada recuperar la inversión, después la va a recuperar y con creces. Yo apostaría que con creces va a tener muchos radioescuchas una vez que se vayan acostumbrando a disfrutar de lo radiofónico en pleno, con toda su fuerza. Muy bien. ¿Aquí? Sí.
Bueno, yo no tengo una oferta particular de programación, pero yo creo que la propuesta sería dirigirse a Radio Educación, al IMER, comenzar por medios públicos. Yo creo que serían los más permeables para poder renovar su oferta programática, incluyendo ficción. O sea que hay que llamar a la Defensoría de la radio y decir del interés de grupos de audiencia, incluso estudiantiles, que quisieran que la radio produjera ficción radiofónica. Yo creo que es el primer camino, ¿no? Y yo espero que, bueno, a partir de acá, dado que varios ciertamente hemos recalcado la importancia de recuperar la ficción radiofónica y que el colega lo mencionó ayer, en España lo que están haciendo, yo creo que es perfectamente posible, factible. Hay la tecnología, yo creo que el saber radiofónico de los técnicos es totalmente adecuado para poder también hacer este formato. Entonces es cuestión de empezar. Tienen que saber los de las empresas y los de las instituciones radiofónicas que hay interés por ficción radiofónica. Me acaban de decir que si yo no les pido que escriban las preguntas en las papeletas, no salgo de aquí. Entonces, escribanlas en las papeletas. Tengo una pregunta aquí. ¿Cómo luchar contra los formatos y las políticas que predominan en la radio comercial y que han permeado la radio cultural para poder retomar la creación de radiodramas? ¿Para poder retomar qué al final? Para poder retomar la creación de radiodramas. Bueno, ese es un problema grande y un problema múltiple. Yo creo que esperemos que bajo la cobertura de la nueva ley de telecomunicaciones, donde va a haber más estaciones de radio. Por cierto, que la radio no se ha manifestado tanto como la televisión en aprovechar toda esta posibilidad digital, pero la radio va a tener la misma posibilidad digital de duplicarse. Entonces, perfectamente en esta duplicación de estaciones que le van a corresponder, ahí podría haber una estación muy comercial y otra estación, aunque no sea para todo el día, de otro tipo. Es lo único que se me ocurre, porque irnos para atrás en evitar que la radio evitar que transmita publicidad y transmita información, yo creo que es ir en contra de la corriente totalmente. Yo creo que información está muy bien que transmita y que transmita música está muy bien también, ¿no? Más bien, ¿qué otras cosas tiene que transmitir? Y publicidad, pues ojalá que transmitiera menos, ¿no? Pero yo creo que esto de lo digital permite ampliar el espectro radiofónico e incluir radiodrama en cualquiera de sus formatos. Aquí hago una traducción, ¿no? En función de el tipo de formación que desarrollamos en las escuelas de comunicación, en principio en torno al modelo tradicional hegemónico, digamos, cómo modificar esto en el campo también de lo académico, ¿no? ¿Qué papel tenemos en las escuelas de comunicación para transformar esta perspectiva de la radio comercial hegemónica, transmisora de música e información? Sí, yo creo que a la academia y a las escuelas de comunicación le ha pasado lo mismo que a la radio comercial. Es decir, la reina de los medios y la reina de los objetos de estudio es la televisión y lo audiovisual, y ya ahora empieza a ser lo digital y las nuevas tecnologías, etcétera. La radio quedó rezagada del interés de los estudiantes, tanto para hacer tesis como difícilmente hay cursos sobre radio o historia de la radio. En México tenemos muy buenos libros, incluso actuales, de la historia de la radio y de aspectos radiofónicos que no se incluyen en los planes de estudio de las escuelas de comunicación. Entonces yo creo que desde ahí también hay que hacer un cambio para que la radio empiece a ser estudiada, abordada, discutida desde el salón de clase también. Es muy sencillo producir radio
Cuando yo estudié comunicación, antes de tomar los cursos de laboratorio de televisión y de cine, tomamos laboratorio de radio. Y yo recuerdo que era apasionante buscar qué ruido puedo provocar, con qué elementos, para que el radioescucha sienta que está temblando la tierra. ¿Con qué voy a producir el temblor? Bueno, ahora ya se compran los cassettes y todo, ya vienen efectos especiales para cualquier situación y para cualquier elemento. Pero hace 40 años no había eso. Uno tenía que hacer todo e ingeniarse qué cosa produce qué efecto sonoro a través del micrófono en el radioescucha. Eso es realmente maravilloso, es como despertar la imaginación del estudiante. Y yo creo que independientemente de que aprenda radio o no, el que su imaginación despierte y después sepa identificar, porque eso tiene consecuencias con la memoria auditiva. En un experimento que hicimos con niños, ellos identifican la música que antecede un acto violento en la televisión. Y les cambiamos el acto violento por un episodio de Pedro y el Lobo, cuando regresan los cazadores, y ahí se confundieron totalmente, creyeron que ya venía un acto violento, iban a golpear o matar a alguien después de una música que va subiendo de ritmo y de repente se corta. O sea que estos eran niños de sexto de primaria. Podemos decir a partir de este estudio que, bueno, por lo menos en este grupo, pero pensamos que es en general, sin tener una muestra estadística, vamos aprendiendo y juntando, identificando sonidos de la televisión o de las películas, pero sobre todo de la televisión, de las series y de las telenovelas. La música nos va indicando lo que va a pasar. Y entonces ya tenemos perfectamente en nuestra memoria auditiva ciertos secuencia musical para saber lo que viene enseguida, aunque no estemos viendo la pantalla. O sea que todos estos elementos son muy importantes para una alfabetización mediática. Poder reconocer los estereotipos, qué música se ha usado para presentar, introducir qué tipo de información y de relato. Eso entra también en la alfabetización mediática. Entonces, bueno, creo que por distintos lados se puede incorporar el estudio de lo sonoro, lo radiofónico en las universidades, en las escuelas mismas, con programas de alfabetización mediática. Muy bien, pues últimas dos, se acabó. Es similar a la anterior, pero con un matiz. ¿Qué papel crees que han jugado las universidades como formadoras de comunicólogos que no han sabido crear relatos ficcionales propios y que hay que hacer o cambiar en esa formación? Un poco lo que estabas planteando en este momento, ¿no? Pero eso me permite decir otra cosa. Yo creo que, bueno, lo lamentable es que los medios universitarios la mayoría de las veces están dando la espalda a las carreras de comunicación y periodismo universitarias o de producción de audiovisual, lo que sea. Se los digo por la experiencia que tenemos nosotros en la Universidad de Guadalajara, que es nueva, tenemos un canal de televisión abierta que ya se ve por cable, el canal 44, pero donde el vínculo del canal con la universidad es mínimo. De repente invitan a algún profesor a que hable de un tema en un programa de entrevistas y eso es todo. En la radio, tenemos una radio que está cumpliendo 40 años. En algunos periodos se ha invitado a estudiantes, en fin, pero ni siquiera promueven una visita a los laboratorios de los estudiantes de comunicación mínimamente, ¿no? Tampoco piden guiones, no hacen concursos de guiones, en fin, no hay ningún incentivo de los propios medios universitarios para sus propios estudiantes de las distintas áreas de comunicación, ya no digamos para los de otras áreas. Y eso ha pasado también en la Ibero, en momentos en la Ibero acá de México y en otras universidades, yo creo que en Radio UNAM, en TV UNAM, bueno,
TV UNAM ha sido criticada por estar dando la espalda a la Universidad Nacional. Claro, de repente hay programas de comentarios, se invita a académicos y demás, ¿no? Pero no hay un vínculo fluido, permanente, significativo entre la generación de conocimientos y entre la producción de programación a partir de esos conocimientos, no solo como difusión científica, sino incluso como historias. La difusión científica hemos creído que debe hacerse muy seria, aburrida y que nadie la entienda, excepto el científico que aporta la información. Entonces yo creo que debemos cambiar eso también y hay mucho que hacer porque tenemos medios universitarios, tenemos medios públicos no universitarios, sino estatales, lo que sea, y bueno, sobre todo comenzar con los medios universitarios donde estamos nosotros fundamentalmente vinculados, naturalmente vinculados. Bien, la última que te da pie para volver a discutir sobre la ficción. Dice Silvia Salomón de Aguascalientes, ¿por qué emplear el tiempo del receptor para apelar a ficciones cuando hay un desconocimiento de la realidad cotidiana que eso debiera ser de interés público, pero que además los actores políticos se encargan en ocultar? Bueno, yo creo que aquí a la base hay una premisa que hay que hacer explícita, que la ficción es para entretener, distraer y pasar el tiempo. Yo creo que la ficción es para pensar, y de hecho la ficción educa. Yo creo que las audiencias mexicanas nos hemos educado y reeducado con las telenovelas de Televisa, nos guste o no. Han sido la mayor fuente de información de modelos, de conductas, de valores, y ahí seguimos involucrados y siguen teniendo rating las telenovelas. O sea que la ficción no es un género menor, yo creo que es el género, porque logra involucrar a la audiencia de muy distintas maneras. Lo que pasa es que la manera en que lo ha llevado la televisión comercial en México y en la mayoría de los países es para una audiencia pasiva, una audiencia conservadora, una audiencia que no piensa, una audiencia que si uno eleva un poquito el tono de un diálogo, creen que se va a ir y entonces pierden rating y entonces le bajan al tono. No critican, en fin, es decir, es una práctica realmente perversa, la de la ficción mexicana en las cadenas comerciales que tenemos. Pero la ficción como género dramático se ha usado siempre, con eso se va mostrando a los niños cuando leemos cuentos, ahí es ficción leída y escuchada por el niño, se va formando a los niños y no solamente es para entretenerlos y que pasen el rato, de ahí se va viendo la realidad. Recuerden, la ficción es otra manera de contar la realidad. La realidad no solamente se cuenta con noticias, se cuenta a través de cuentos y de los cuentos aprendemos y aprendemos más a veces que de la propia noticia o de programas instructivos, en cualquier medio. Entonces hay que quitarnos la idea de que la ficción, por naturaleza, por definición, es para evadir la realidad. Yo creo que es justamente aprovechada bien y hecha para informarnos y hacernos pensar. Nos llega por lo emocional, nos llega más que cualquier información estrictamente racional. Muchísimas gracias, Guillermo. Nada, le agradecemos a todos ustedes y con esto cerramos la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jerónimo Repolli y, por supuesto, al doctor Guillermo Orozco. Con esta conferencia magistral, señoras y señores, concluye el tercer día de actividades del programa académico de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Les invitamos también a seguir las actividades de este espacio de intercambio y reflexión. Hoy a las 17 horas en el Aula Magna José Vasconcelos, aquí en el CENART, continúa el segundo coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, que ayer comenzó con gran éxito. También están invitados a la presentación del libro El Radio Radiante, del maestro Cruz Mejía, compositor mexicano y productor radiofónico,
por más de 3 décadas. La cita es en el Espacio Cultural María del Carmen Millán de Radio Educación, Ángel Urraza 622, este jueves, mañana, 9 de octubre, a las 6 de la tarde. Consulten el programa cultural completo en www.bienalderadio.gov.mx. Mañana, a las 9:30 de la mañana, nos encontraremos en este mismo recinto para dar inicio al cuarto día de trabajos con la mesa redonda titulada La radio, cartografía de un mundo sin límites ni objetos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este Teatro de las Artes y también a todos quienes han seguido esta transmisión alrededor del mundo a través de Internet. Muy buenas tardes y hasta mañana. Arranco, meto primera y avanza. Total, llego a la oficina y están mis compañeros. Voy al despacho y ¿qué hay encima de la mesa? Mis cosas, tú. La foto de la familia, el archivador, todo. ¿Qué clase de sueños crees que vas a tener si no juegas a la primitiva? Y por solo €1 más por resguardo, llévate 1.000.000 de euros con el Joker. Si sueñas, loterías. Y cuando vuelvo a casa, mi marido está de morros como siempre.